Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes, y nos metemos en este espacio semanal para comenzar un nuevo lunes de la mano de Rodrigo Dascal en Ciencias Sociales, Política y Deporte. Rodri, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están compañeros? ¿Todo bien? Muy bien, Todo bien. Rodrigo. Muy bueno, me alegro mucho. Les Todo bien, cuento, hoy tenemos un invitado, volvemos como también ya ocurrió varias veces durante el año, volvemos a tener invitados especiales de otros países del mundo, particularmente en este caso de América Latina. Así que bueno, quería presentarles, está con nosotros hoy Pavel Piña. Pavel es una persona con la cual estamos en contacto hace ya un tiempo, tenemos muchas coincidencias en muchas cosas, y sobre todo, además, lo presento como el responsable de patrimonio del Club de Fútbol Colo-Colo de Chile, de Santiago de Chile. Así que primero te presento yo y ahora te presentás vos como querés presentarte, Pavel. Hola, Pavel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Rodrigo, y bueno, saludos también al resto de los muchachos ahí en el programa. ¿Cómo te va? Claro, no, como tú dices, director de patrimonio del Club Social y Deportivo Colo-Colo. Ya llevo un tiempo en este cargo y nada, pues ahí trabajando, nos ha tocado conversar en torno a esas temáticas, ¿no? Como a historia del club, de cómo se trabaja el tema en Argentina, y de alguna manera uno poder también ir aprendiendo de experiencias de otros clubes y de otros países. Así es, digamos, uno en principio podría decir que tenemos en común eso, la cuestión de la historia, pero hay otras cosas en común que podemos charlar ahora, como tiene que ver el tema de las políticas de memoria en los clubes, el vínculo con los derechos humanos y el deporte. Pero bueno, me gustaría arrancar con una cuestión, porque la mayoría de quienes nos escuchan no tienen por qué saberlo, y es lógico. ¿Por qué no nos contás un poquito cómo es el tema del proceso en Chile y particularmente con Colo-Colo, con el club, con respecto al vínculo entre el club y la sociedad anónima deportiva? Porque quizás suena extraño, pero en otros modelos distintos al argentino, en el cual, que en realidad son la mayoría de los modelos, en la cual conviven sociedades civiles con sociedades comerciales, y particularmente en los que tienen sociedades anónimas deportivas, ocurren otras cosas. Y es el caso de Chile, ¿no? Desde hace unos años, ya varios años, cuando hubo una ley del deporte que habilitó las sociedades comerciales. Y bueno, cuando decimos Club Colo-Colo, hablamos del club, pero también está la sociedad comercial que, entre comillas, gerencia el fútbol y algunas otras cosas. ¿Por qué nos contás vos un poquito cómo fue ese proceso, antes que nada? Sí, bueno, me imagino que allá en Argentina debe pasar algo similar, que muchas veces los clubes se ven envueltos en crisis económica y en situaciones complejas, y eso se ha dado de manera histórica. En un momento acá en Chile, al final de los años 90, comienza como la primera ofensiva para llegar a una privatización del fútbol, que es también parte del modelo de país, ¿no? Que está todo privatizado, que es todo vinculado al mercado, y el fútbol era hasta ese momento la excepción. Pero no vio como un sustento. Pero lo que pasó que a finales de los 90 los clubes chilenos estaban teniendo buenas participaciones en Copa Libertadores, que se llevó la selección yendo al Mundial, y comienza también un proceso de endeudamiento para poder sostener esas campañas. Y a principios del año 2000 eso genera un fenómeno de crisis económica en varios clubes, y es aprovechado para que esto ya forzaron de alguna manera las quiebras. En Colo-Colo se dio un caso muy extraño, porque las corporaciones sin fines de lucro, que son el formato, la personalidad jurídica que tenían los clubes acá, no pueden quebrar. Se pueden disolver, a nivel formal, ¿no? Como legal. Y el Estado pide la quiebra de Colo-Colo, que es la primera vez que el Estado le pide la quiebra a alguien. Entonces, muchas cosas sospechosas. Y de alguna manera ya eso permite el ingreso de la privatización del fútbol, ¿no? El 2002 quiebra Colo-Colo y el 2005 llega la Sociedad Anónima Blanco y Negro. Dentro de Chile es una figura, todos los clubes hoy día son gerenciados por Sociedad Anónima, pero cada club tiene un modelo distinto. En Colo-Colo está la Sociedad Anónima, que se llama Blanco y Negro, y que son 9 directores. De esos 9 directores, el club pone 2. Entonces, durante mucho tiempo fuimos 2 contra 7. Entonces, no sé, nosotros queríamos beneficio para los socios, perdíamos 7 contra 2. Queríamos que bajaran las entradas, perdíamos 7 contra 2. Y eso duró mucho tiempo. Eh,
el resto, hay, de alguna manera nosotros, a partir de todo el proceso de la quiebra, los socios nos organizamos y finalmente el 2014 llegamos al club como dirigentes. Y a partir de ahí se dio una atención distinta que ya no era como desde fuera, sino desde dentro del club, porque las directivas anteriores del club eran pro Sociedad Anónima, permitieron todo esto, con la complicidad de en ese tiempo la barra brava de Colo-Colo, que estaba también vendida a estos intereses privados. Entonces se dio esa situación, finalmente nosotros llegamos al club y durante todos estos años, nosotros llegamos en 2014, y durante todos estos años se ha ido dando una atención que ha ido cambiando en el tiempo, porque el bloque de la Sociedad Anónima era muy hermético, pero hace algunos años hubieron quiebres entre ellos, entonces se generó como dos bloques dentro de la Sociedad Anónima, y ahí ya no tenían la mayoría absoluta, sino que eran 3, 4, era un bloque 3 y otro bloque 4, y ya ahí nuestros dos votos sí tenían que ver para establecer mayorías. Entonces pudimos de alguna manera forzar algunas cosas, imponer lo que querían los socios, ¿no? Y también se dio con que el club, mientras estuvo dirigido por directivos pro, era un club muy pequeño. Teníamos, va a parecer una locura, pero Colo-Colo llegó a tener 400 socios. No se podía participar, para ir a una asamblea habían que pasar, tú te hacías socio y tenías que pasar 2 años para poder ir a una asamblea. Todas esas cosas las fuimos cambiando nosotros con cambios de estatuto, con más presión. Empezó a llegar más gente y logramos consolidar una base de socios que nos permitiera también a nosotros tener espalda para poder enfrentarnos a las decisiones que tomaba la Sociedad Anónima. Y esto un poco en el caso de Colo-Colo, porque en otros clubes fue distinto. Hay otros clubes que el club desapareció, ya no existe, y la Sociedad Anónima lo controla todo, pues no hay una contraparte. O la Sociedad Anónima le arrienda el nombre a una casa de estudio para mantener el nombre histórico que tuvo el club, pero ya tú no puedes ser socio de algunos clubes. Es así de dramático también. Y Pavel, en el caso de la Sociedad Anónima y Colo-Colo, ¿la Sociedad Anónima tiene potestad sobre el fútbol o sobre otras cuestiones que tienen que ver con el club? Antes de que llegáramos nosotros, lo manejaba todo, hasta el padrón de socios. Nosotros cuando empezamos a meternos ya a participar en las comisiones del club, a empezar a meternos en las elecciones, que quizás no eran directivos de tiempo, pero que tenían que ver con ser parte del TRICEL, de la Comisión Revisora de Cuentas, de los organismos que tiene el club, empezamos a tomar más espacios y bueno, hace unos años incluso hubo unas demandas de por medio entre el club y la Sociedad Anónima para que, por ejemplo, se nos permitiera usar el estadio para poder utilizar la insignia y el emblema sin ningún problema en nuestras actividades, en nuestras gráficas, pero fundamentalmente en las ramas deportivas, porque la Sociedad Anónima, como el espíritu que tienen, no le importa nada más, entonces lo único que quieren es vender jugadores o sacar rédito económico, pero a corto plazo, ni siquiera con una proyección mayor. Entonces desaparecieron las ramas deportivas, no habían actividades para los socios. Entonces hoy día yo podría decir que nosotros estamos a cargo de las actividades sociales del club, manejamos nuestro padrón, utilizamos el espacio, si bien no a nuestro antojo, ya no andamos pidiendo permiso, sino simplemente coordinarnos con la gente que de alguna manera tiene esos cargos, como gerente de operaciones, cómo se manejan los tiempos y las actividades dentro del estadio, las tenemos simplemente que coordinar y hacernos cargo de las ramas deportivas, que incluso hace un tiempo Blanco y Negro manejaba el futsal, pero lo dejó de lado, bajó a segunda división, incluso habían partidos que no se lograban presentar. Terminamos haciendo cargo nosotros del futsal y lo sacamos campeón y ahora somos animadores de la primera división, ¿no? Así en estricto rigor, la Sociedad Anónima, claro, tiene la administración del estadio, del fútbol profesional, del fútbol joven y del fútbol femenino. Clarísimo. Y antes de meternos en lo otro que también quería que charlemos, que tiene que ver con las políticas de memoria,
Vi que me mandaste en anticipo una cosa que todavía es inédita, pero que es un texto tuyo donde contás para una publicación de Flaxo, acá también se meten hasta las cuestiones de ciencias sociales, que tiene que ver con las políticas de memoria en el fútbol chileno y particularmente en Colo-Colo. Pero antes de eso me gustaría que también comentemos otra cosa, si te parece, Pavel, porque tiene mucho que ver con otras realidades políticas y deportivas de Argentina e incluso de otros países de América, para que también ejemplifiquemos cómo, hasta dónde llegan estos vínculos con la política en nuestros países y los clubes. El expresidente de Chile en su momento compró las acciones correspondientes al club, ¿no? A la sociedad anónima, pese a que ni siquiera era hincha de Colo-Colo, ¿no? ¿Podés contar eso? ¿Querés contarlo? ¿Cómo fue? Para iluminar un poco esta cuestión. Sí, cuando yo te digo que la primera ofensiva para instalar el modelo se da a finales de los 90, es justamente el actual presidente, Sebastián Piñera. Sí, el actual, perdón, Piñera. Sí, sí, que propone esa reforma en el Congreso. Pero ahí están metidos todos, desde la derecha más extrema hasta lo que acá se llamó la concertación, que es como una coalición de socialdemocracia, como más o menos por ese lado. Y con la complicidad de los medios de comunicación, que estaban todos a favor del tema, estigmatizando mucho a los exdirigentes que obviamente cometieron errores, muchas veces pueden haber cometido ilícitos, pero que eso no deslegitimaba un modelo que tenía otra filosofía u otro espíritu, ¿no? Claro, Piñera se presenta, es un millonario, es uno de los hombres más millonarios del mundo, y se presenta a presidente de la República y pierde. Y uno de los factores es que los sectores populares no votan por él. Como que hay un análisis de que los hombres de sectores populares entre tales edades no votan por él. Y de alguna manera se instala, esto es, lo que voy a decir ahora es como rumores que han salido dentro del sector que estaba más cercano a él, ¿no? Como que se le recomienda que tiene que empatizar más con esos sectores, y una de las herramientas que se le propone es que se meta en el fútbol y en Colo-Colo particularmente, él siendo hincha de la Universidad Católica. Llega, compra acciones, se transforma en el accionista mayoritario y efectivamente gana las elecciones después para ser presidente. Esto lo habla Daniel Matamala en un libro que se llama Goles y Autogoles, que habla sobre la relación entre la política y el fútbol chileno. Bueno, se instala ahí como accionista mayoritario, sale electo presidente, pero este tipo es muy vivo, muy pillo, entonces siempre anda buscando el mayor éxito económico, pero a él no le interesan las maleartes, se roba un banco en Piñera para ejemplificar. Entonces, y siempre está vinculado a compra de acciones con información privilegiada, siempre anda pagando multas, pero lo que gana es mucho más de lo que paga en multa, entonces le da lo mismo. Y eso fue muy polémico porque siendo presidente tenía que vender las acciones por una serie de normativas legales, y esperó hasta último momento para poder vender las acciones lo más caro que fue posible en ese momento. Y bueno, después dejó a su consuegro, una serie de triquiñuelas ahí para seguir metido en el tema. Claro, las anónimas... No, decía que básicamente... Para cerrar era que las sociedades anónimas también no es solamente que entraron grandes capitales a los clubes, sino que fue la extrema derecha que llegó también. No eran cualquier empresarios, sino son empresarios vinculados a la extrema derecha y con esa ideología muy fuerte. Claro, y con distintas particularidades, un proceso muy similar a lo que ocurrió en la Argentina y en Paraguay también, no podemos nombrarlo, de búsqueda de un candidato a presidente o alguien que quiera hacer política y busca popularidad, busca capital simbólico, ¿no? A través del fútbol y de un club en particular que le ayude a eso que quiere conseguir, ¿no? ¿Por qué no pasemos a otro tema, como te decía antes, que tiene que ver con este tema de las políticas de memoria y tu rol en el club para tratar de que no solamente de recuperar el pasado, sino que además esa recuperación del pasado tenga que ver con el presente en términos de una política de memoria y de derechos humanos? ¿Por qué no contás un poquitito en este ratito que nos queda
qué están haciendo, qué están pensando, qué pudieron hacer, qué no se pudo hacer todavía, vinculado al estadio, vinculado a la historia del fútbol chileno y particularmente de Colo-Colo, ¿no? Sí, bueno, lo que no se ha podido hacer, porque una de las cosas que heredamos de las administraciones anteriores, es que nuestro padrón es muy reciente. Entonces, la información que tenemos de nuestros socios es de quizás finales de los 90 y sobre todo muy actuales, del 2010 para adelante. Entonces, nuestro registro de socios de años anteriores no tenemos registro. Por ahí hemos encontrado algunas cosas en papel que tenemos que digitalizarla para poder hacer los cruces, para poder ver efectivamente, cruzarlo con bases de datos de organizaciones de derechos humanos, para poder conocer efectivamente qué socios de nuestro club se vieron, fueron víctimas de las políticas de terror de la dictadura. Hemos llegado a algunos socios y algunos hinchas a propósito de cercanías, de casos emblemáticos con los que nos hemos podido relacionar. Llevamos algunos años en que nos empezamos a conectar con organizaciones de derechos humanos, con las que nos hemos relacionado de manera más formal y con más estable en el tiempo, es con la Corporación de Presos del Estadio Nacional, que fue el centro de tortura y el campo de concentración más grande que hubo acá en Chile, y donde estuvieron detenidos jugadores de Colo-Colo, el médico del club, dirigentes, y sin duda deben haber habido miles de hinchas y de socios ahí detenidos. Nos hemos reunido con la presidenta, hemos podido colaborar con ellos, y acá la dictadura, el golpe militar se dio el 11 de septiembre, entonces esa es la fecha en la que se generan toda la actividad y la iniciativa desde el mundo de los derechos humanos. A propósito de eso, nosotros hemos estado yendo todos los años al estadio, entregando ofrendas florales y participando de la ceremonia, en la que hemos hecho ciertos reconocimientos. Hemos podido, como yo te decía, conocer la situación de ciertos casos emblemáticos que eran socios, como Manuel Guerrero, como Tucapel Jiménez, que Manuel Guerrero es parte de un proceso que se llamó el caso de Gollados, que es muy conocido acá, que secuestraron a unos profesores y a unos sociólogos y los dejaron degollados cerca del aeropuerto. Y él era socio, Tucapel Jiménez también fue asesinado por la dictadura, y le entregamos una especie de reconocimiento a las familias creo que lo que ustedes llaman allá socio vitalicio, pero acá se llama socio honorario, que son los que llevan más de 30 años pagando sus cuotas, y le entregamos ese reconocimiento como socio honorario póstumo. También le hicimos un reconocimiento a Segundo Muñoz, que era un muchacho que era deportista, que jugaba en la filial de Curacaví de Colo-Colo, que es un sector cercano a la región metropolitana, que también fue asesinado en dictadura. Y este año, si bien no era socio, si bien no encontramos un caso de un socio, sí identificamos el caso de un chico que se llamaba Víctor Oliva, que le decían Colo-Colo Oliva, y que era él del sur de Chile, y que fue asesinado en Argentina por la AAA. Y también le hicimos un reconocimiento a la familia y todo. Ese es uno de los desafíos que nosotros tenemos, de poder intentar recopilar mayor información en torno a cómo estas políticas golpearon al club, y hacernos cargo de eso. Ha tenido sus complejidades también, porque los clubes son entidades transversales en lo político, sobre todo una institución como Colo-Colo, que es la más popular en todos los estratos sociales, en todos los tipos de ideología o partidos. Siempre en cualquier hito que uno busque, Colo-Colo es el más popular por lejos. Entonces siempre nos vamos a encontrar con gente de distintos pensamientos. Y ese también es otro de los grandes desafíos, de poder aceptar y entender las diferencias que nosotros podemos tener políticamente, pero que nos permita de alguna manera condenar estos hechos que son de una barbarie tremenda. Entonces, que seamos capaces de respetarnos en nuestra diferencia, pero entendiendo que hay que condenar totalmente algunas de estas prácticas, ¿no? Es un desafío que nosotros lo hemos tratado de llevar. Ayer se cumplió un año del inicio de las protestas acá en Chile, y que también se ha visto involucrado el tema de los derechos humanos. Han vuelto las políticas represivas, el asesinato, hay muchos asesinatos que durante las protestas, que todavía no tienen solución, no tienen información, no tienen menos justicia ni reparación. Tenemos socios de Colo-Colo que quedaron ciegos por el ataque de la policía,
estaba Gustavo Gatica, que le llegaron balas en los ojos y quedó ciego. Fabiola Campillay, que recibió una bomba de gas lacrimógena en la cara y perdió la vista, el olfato y el gusto, que también era colocolina. Tenemos un socio del club que era activo, que participaba en comisiones y que fue atropellado por un camión policial a la salida de un partido. Todo esto en el marco de las protestas. Y de alguna manera nosotros como club también hemos estado participando en eso. Los hemos ido a ver al hospital con exjugadores ídolos del club, hemos prestado ayuda legal, incluso económica. Hemos estado muy cerca de esos casos. Y cuando se da todo esto del estallido social que se llamó acá, y que parte el 18 de octubre del año pasado, se empieza a generar una dinámica de que la gente necesitaba participar, conversar. Hubo un encuentro muy importante de las comunidades de los barrios. Se empezaron a generar lo que se llamó acá cabildo, lo que dio pie a asambleas territoriales, y como club nosotros hicimos un cabildo en el estadio. Llegaron cerca de 1.500 personas, 2.000 personas, fue la instancia más multitudinaria que se hizo en esos tiempos. Y fue muy enriquecedor porque la misma gente que participaba lo decía. A mí me tocó conducir una mesa en la que teníamos un jugador de Colo-Colo 73, de esa gran campaña que nos tuvo en la final de la Copa Libertadores, hinchas, barristas, mujeres, jóvenes, viejos, y de gente de izquierda, de derecha, y de alguna manera pudimos en esa mesa conversar y plantear qué es lo que estaba pasando en el país que nos llevó a esa situación, con el respeto que también nos permitía estar dentro del estadio y entendiéndonos como parte de una comunidad. Pavel, se nos está acabando el tiempo, pero vos, en todo esto último que dijiste, respondiste lo que yo te iba a preguntar, que tenía que ver con qué estaba pasando en los últimos días, el último año en Chile, y además con la participación de muchos clubes y muchas hinchadas de los clubes en todo este último proceso convulsionado que hay en Chile y en Santiago. Así que para mí quedó un pantallazo clarísimo de lo que por lo menos yo quería que charlemos. Así que muchísimas gracias, y nada, esperemos que de a poco la cuestión se vaya cambiando y bueno, que la participación de los hinchas y los dirigentes, como vos, de los clubes, siga tan fuerte en ese proceso de cambio en Chile y en el resto de los países de Latinoamérica. Muchísimas gracias por haber estado, Pavel. No, gracias a ti, Rodrigo, gracias a los muchachos y a la gente que está escuchando. Que ojalá que instancias como estas se puedan repetir, porque estando tan cerca, de pronto uno no conoce muy bien lo que pasa en los países que nos rodean, y que hoy día con las tecnologías que tenemos a la mano es un poco una tontera no poder estar más cerca, ¿no? Así es, tal cual. Muchas gracias. Un abrazo. Chao, Pavel, hasta luego. Chao. Bien, Rodri, pasaba Pavel Piña en una nueva columna. Seguramente ya la semana próxima nos volveremos a encontrar aquí en ADN Deportivo. Así es, compañeros, que tengan buena semana. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo grande. La semana que viene, Rodri. Hasta luego. Pasa ahora a nuestro compañero Rodrigo Dascal, aquí en ADN Deportivo. Linda nota, interesante, Santi. Sí, interesante para conocer cómo funcionan los modelos en un país que está tan cerca, ¿no?, del nuestro como lo es Chile, y que funcionan justamente de una manera muy, pero muy distinta al modelo de club social que tenemos aquí en Argentina. Bien, nos vamos a una pausa. Y además muestra lo que cuesta en particular y quizás por qué en estos lugares no funciona tanto la cuestión de la privatización de los clubes. Estamos tan aferrados a lo que tiene que ver con las asociaciones civiles sin fines de lucro, que es el modelo dominante y es el modelo que está bárbaro que así sea, porque los clubes son funcionales a cada una de sus comunidades. Que bienvenido que suceda, y bienvenido que se explique también qué es lo que pasa cuando quieren hacer de una asociación civil una empresa. Exactamente. Hacemos una pausa y a la vuelta ya seguimos aquí en Radio Argentina.